Conflicto Palestina-Israel, un problema de geopolítica cubierto de un manto religioso. El pueblo de Israel se convirtió gradualmente de la poliginia o la poligamia en un pueblo monógamo, que tanto los palestinos como los judíos tienen el mismo linaje. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y ustedes saben qué día es hoy, viernes, por eso está aquí Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Saludos, ¿cómo está usted? Yo le dije a ustedes que yo estoy mejor que nunca. ¿Por qué dicen que mejor que Lola? Es que Lola siempre estaba bien. No, porque es de antes y después de las 3 que se agrega. Lo de Lola. Sí, Bien. yo no sé, Lola se murió después de las 3 de la tarde. Mejor que Lola antes de las 3. Mire, yo no sabía ese dato folclórico. Yo le dije a sí. usted que yo estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, en plenitud, con La mucho está viviendo, amor. la está viviendo también que usted dijo la palabra acento, usted ve. Hasta se me pegó lo de España. Sí, le salió un español. Bueno, cerramos el tema de las encuestas. Decir a los que nos siguen que las encuestas lo que miden es un momento, no son necesariamente una garantía absoluta del futuro. Exactamente, un retrato de la actualidad. Del momento y que miden tendencia. Y el mejor elemento de análisis, el más reciente, lo que pasó en Argentina. En Argentina se dio un fenómeno que sorprendió a muchos, a otros quizá no, con la victoria de Milei, pero fue un voto contra el 140% de inflación. Sí. Y una élite política. Es una apuesta de lo desesperado, y escuché a alguien decir. Rosario Espinal escribió Contra la rabia y el miedo. Exacto. Sí, bien interesante. Ganó la rabia, dice. Ganó la rabia, sí. Hoy vamos a empezar una serie. Espero que usted y nuestro amigo televidente nos tengan paciencia porque puede ser larga. No hay problema. El tema prometido en muchísimos programas. Israel, Palestina, Israel, el conflicto palestino-israel, un problema de geopolítica cubierto de manto religioso, así lo estoy titulando. Usted es poeta, ¿eh? Conflicto Palestina-Israel, un problema de geopolítica cubierto de un manto religioso. Me parece muy bien. Esto significó muchas horas de trabajo, de lectura, de estudio, que indiscutiblemente vamos a encontrar personas que esto no le va a decir nada, porque entienden y ven el mundo a partir de consignas y de ideas fijas, cerradas, pero a otras personas puede ser que les sea muy útil. Como siempre, le vamos a dar a estos temas un toque algo pedagógico y comenzamos cuando hablamos de un conflicto como este, a mí me sale una pregunta, ¿cuál es el mundo que queremos construir? Y ahí empieza la raya de pizarra. Los que quieren construir un mundo basado en la violencia, el odio, la discriminación, el rechazo, y los que queremos construir un mundo basado en el amor, la paz, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la fraternidad, y ahí se dividen las aguas. A los que quieren construir un mundo basado en odio, desprecio, violencia, guerra, esto no le va a decir mucho, realmente. Está en juego, realmente, si somos seres racionales o simples animales feroces, en el que esté mejor armado, ese se impone. Hay un tema de humanidad, de racionalidad o de irracionalidad. ¿Lobos feroces o somos
corderos, o las dos cosas. Y sobre la base de esta reflexión, lo que está en juego en el centro es la dignidad humana. Frente a un tema considerado complejo, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de hacer reflexiones sencillas. Y en esta reflexión se quedarán muchos temas fuera, porque hay muchas variables en juego, pero es necesario que una primera parte, antes de analizar el conflicto en sus hitos relevantes históricos que han marcado ese conflicto, hay algunos aspectos de comprensión sociocultural, filosófica, religiosa de estos pueblos que es fundamental. El que no entiende el fenómeno sociocultural, incluyendo la parte religiosa, no va a poder entender este conflicto. Son conflictos que arrastran muchas pasiones, en medio están creencias, dogmas, odios, respuestas simplistas reducidas a consignas o a una simple cita bíblica. Y con eso quedan comprendido y entendido un problema que ha significado mucha sangre y mucha muerte. No es nuestro caso. Ahora bien, vamos a hacer un esfuerzo de un análisis lo más objetivo posible, pero no es neutral. No sé, en periodismo existe la objetividad, la independencia periodística. La objetividad es lo que se busca, sí, porque incluso pero, tú puedes ser parcial en cuanto a ideas o tomar posición respecto a un hecho, pero si es el ejercicio de informar, no solo de opinar, tiene que presentar las cosas con objetividad, así con la mayor cantidad de ángulos posibles. Sí, pero como quiera, hay un toque de neutralidad en cómo la presento, cuáles son las informaciones que como periodista a mí me interesa informar y cuáles no. Sí, ahí está la parte de la subjetividad. En el gran debate que se da, los maestros del género dicen, si tú y yo vamos y un tercero a cubrir, que nos manden como reporteros, digamos, un fuego que hay en una esquina allí, ya dependiendo del sitio donde nos situemos, ya hay diferencia. Sí, porque quizá tú vas a estar de un lugar que verá mejor las llamas, la neutralidad es muy relativa. O sea, hay un elemento de subjetividad. Y después que tomemos los datos para la noticia, dependiendo de la jerarquización o calibración, se dice en el lenguaje periodístico, calibrar los datos, ¿qué tú pones primero y qué yo pongo primero? Ya ahí está el elemento de subjetividad. Y estamos informando los dos del mismo hecho, de un fuego. Entonces, la objetividad total no existe, porque siempre hay un poco de subjetividad. Sí, y cuando hay narrativa también mucho menos. Este es un tema que está sometido a censura religiosa, por ejemplo, al considerarse que el que cuestiona las acciones del pueblo de Israel está negando la palabra de Dios y a los propósitos de Dios y la tierra prometida. Eso es un discurso. Y todo el que cuestiona está cuestionando la propia palabra de Dios. Entonces viene una censura religiosa encubierta en ese discurso. Pero hay censuras políticas, ideológicas, intelectuales. Al considerar antisemita o antisionista, pero esencialmente antisemita, a quien critica a Israel y sus políticas de exterminio. Pero, del otro lado, a quienes consideran y critican los métodos terroristas de las corrientes radicales árabes palestinos, se entiende que es ponerse del lado de Israel y del imperialismo. Le dicen sionista. Es sionista. Entonces, tú estás entre el medio de un fuego ideológico y donde las balas ideológicas te van cruzando y una se te pega de esas balas. O eres antisionista, o eres prosionista, o eres ateo, o eres un anatema que niega la palabra de Dios. No haremos maniqueísmo aquí, en este análisis, de ver el tema como la lucha entre los buenos y los malos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quiénes representan a Dios y quiénes representan al demonio? Eso es maniqueísmo.
Este es un hecho histórico que hay que analizarlo como lo es, un hecho histórico. Son dos movimientos nacionales enfrentados. Vamos a la primera. Que tratan de construir su historia a partir de su experiencia histórica y de los intereses específicos de cada pueblo. Ese es el elemento, uno de los elementos esenciales. Dos movimientos nacionales enfrentados. Bien. Vamos a la primera pausa y volvemos con este interesantísimo tema. Bernardo Matías, el hombre de los viernes, analizando el conflicto histórico de los palestinos con Israel. Otro elemento que condiciona el análisis es que nosotros estamos influenciados por las estrategias mediáticas occidentales, pero conocemos muy poco de la visión del mundo árabe y cómo piensan y ven el mundo árabe y oriental el conflicto palestino-israelí. Por tanto, nuestros ojos están filtrados por los lentes occidentales, esencialmente. Pido perdón si en el transcurso de la reflexión uso inapropiadamente algunas palabras, porque hay palabras que tienen un significado especial en la cultura de estos pueblos. Entonces, nosotros, y eso va a ser parte del ejercicio de algunos conceptos que tienen un contenido, un significado, que se ha manipulado en esas estrategias mediáticas. Algunas claves históricas y culturales para entender el conflicto. Primer elemento. Los pueblos semitas, los originarios, que es decir, los palestinos y los judíos, son semitas, tienen una misma raíz. Son pueblos que se movieron entre el nomadismo y el sedentarismo. En un primer momento comenzaron a desplazar, no tenían lugares fijos, no tenían una tierra donde habitar. El sedentarismo va a ser un elemento posterior. Eran pueblos de pastores y de agricultores. Por tanto, cuando tú me hablas de agricultura, tú me estás hablando de la necesidad de tierra fértil. Y de agua. Y de agua. Y cuando me habla de agua, es importante los valles. La tierra más importante son los valles. En la Biblia hay un conflicto entre los familiares de Lot y de Abraham. Y Abraham, como era el líder, le dice a Lot, Lot, ya está bueno. No podemos seguir peleándonos. Tú coge, vete con tu familia y dime qué tierra tú quieres. Y dice la misma Biblia que Lot miró y dijo, esta. Y eligió Sodoma y Gomorra, que era un valle. Es decir, él eligió tierra fértil. Evidentemente que Sodoma y Gomorra, cuando se fue convirtiendo en ciudades, arrastró consigo muchos elementos que están muy enraizados en las ciudades. La corrupción y todo eso, la vida bacanal, los vicios y toda esa historia que está en la Biblia. Entonces los valles son escenarios importantes para pueblos nómadas con intención de convertirse en pueblos sedentarios. ¿Me sigue? Claro. Eso hay que entenderlo. Y pasar del pastoreo a la agricultura, porque la agricultura es muy importante, no solamente para la sobrevivencia, sino para el comercio, para mercadear, para insertarse en los mercados. Entonces, pueblos donde la tierra es fundamental como elemento cultural y de sobrevivencia. El segundo elemento para entender estos fenómenos es el de la familia. La familia orientada en dos direcciones, la familia poligámica y la familia monogámica. Entiéndase, cuando hablamos de familia poligámica es
aunque una persona puede ser hombre o mujer con varios esposos o varias esposas, me explico. Porque se considera la poligamia como que es un hombre con varias mujeres. No, la poligamia se divide en dos ramas, que es la poliandria y la poliginia. Entonces la poliginia es un hombre con varias esposas y la poliandria es una mujer con varios esposos. Aquí estamos hablando de poliginia como una expresión cultural que se daba en estos pueblos. Y la monogamia, una sola esposa o un solo esposo. El pueblo de Israel se convirtió gradualmente de la poliginia o la poligamia en un pueblo monógamo o monogámico. ¿Y dices, por qué? Porque hay un elemento que se llama la primogenitura y la herencia. Tú ves que es un tema complejo. La primogenitura y la herencia. Después vamos a entender en los pueblos árabes este tema de la primogenitura, la herencia, y cómo el que viene de Mahoma, el que viene de Ali, los chiitas y los sunitas, es una complejidad. Pero quiero, para ir pedagógicamente planteando el problema, cómo el tema de la familia está muy vinculado a la primogenitura y la herencia. Entonces, el hijo primogénito, ese es el que hereda. ¿Y qué hereda? La tierra, las propiedades. Y por supuesto, los animales en un pueblo pastoril. En la Biblia tú vas a encontrar algo para los que tratan de interpretar la Biblia al pie de la letra, que Abraham, Dios lo manda a sacrificar a su hijo Isaac, a su hijo primogénito, dice el texto. Sin embargo, su primer hijo fue el hijo de una esclava, que fue Ismael. Y por tanto a Ismael lo desterraron y a su mamá, y vino Isaac. Entonces, ¿por qué a Isaac lo llaman el primogénito cuando hubo uno primero? Porque reconocer a Ismael como primogénito significaba que iba a heredar, reconocerlo como el heredero. Entonces, vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Y al mismo tiempo en estos pueblos existía, y todavía tiene mucha fuerza y existe, la lucha entre la endogamia y la exogamia. La endogamia es cuando se casan adentro del grupo, donde no se permite casarse con nadie de otra religión ni de otra cultura. Y la exogamia es cuando se permite casarse con alguien de otra cultura y de otra religión. Y sigue esto atado a la tierra y a la herencia. ¿Por qué razón? Porque si yo me caso con otro de otra cultura y de otro pueblo, mi primogénito puede ser un extraño, va a ser el heredero de mi tierra. Y está vinculado a otro grupo. Y está vinculado a otro grupo que va a tomar fuerza y poder sobre mi grupo. Es una manera de protección cultural, pero también económica del grupo y social. El linaje hebreo es otro punto importante en el término de la familia. Aquí hay una lucha de herencia de quién viene de Abraham y quién no viene de Abraham. Históricamente está demostrado que tanto los palestinos como los judíos tienen el mismo linaje. Tienen un padre común. Un padre común y por tanto son hermanos. Es una lucha entre hermanos. Bien. Genéticamente hablando, porque vienen de Abraham. Lo que sucede que los judíos no quieren reconocer que Ismael era hijo también. Era hijo de Abraham y por tanto tiene derecho a herencia. Y a cuota primogénito. Bueno, vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos. Bernardo Matías. Tierra, familia.
tres elementos importantes en términos socioculturales de tu pueblo: la fe y la religión. Es la tercera pata de este análisis triádico de las culturas de los pueblos de origen semita, la fe y la religión. Aquí hay una tensión, una lucha, tú entras a la historia bíblica, entre el politeísmo y el monoteísmo. Politeísmo, las creencias en varios dioses, consideradas prácticas idolátricas, y el monoteísmo. Las dos religiones principales del mundo son, las tres religiones principales del mundo son monoteístas, creen en un solo Dios: cristianismo, islamismo y judaísmo. Muchos cristianos, por ignorancia o por razones de manipulación, tipifican a los islamitas como politeístas. No son, al contrario, son radicalmente monoteístas. Son quizá los más radicales en el monoteísmo. Y por eso el concepto de maometano es una manipulación y una instrumentalización errada, un uso errado, porque no son mahometanos, no siguen a Mahoma, siguen a Alá. Veneran a Mahoma, que no es lo mismo. La veneración y la idolatría son dos conceptos diferentes. Yo venero a mis padres, yo puedo, pero no idolatro a mi padre. Le tengo respeto a mi padre. Venerar es respetar. Entonces el politeísmo y el moniteísmo es una de las luchas que está ahí. Entonces tú vas a ver un pueblo de Israel radicalmente monoteísta luchando contra el politeísmo. Los pueblos, los fenicios y todos esos pueblos de donde nace la gran parte de la cultura hebrea y la influencia de los pueblos en los pueblos árabes, originalmente eran pueblos politeístas. El caso de los egipcios. Sí, los fenicios también. Hay un punto que es muy importante para poder entender el fenómeno de la fe y la religión en estos pueblos, que es la tradición profética y la tradición sacerdotal. El profetismo es esa tradición que denuncia la injusticia, que denuncia la maldad y anuncia la esperanza, el cambio, la transformación. La tradición sacerdotal es la tradición de la ley, de la norma, del rito, del moralismo, esencialmente. Y una sale del templo y el palacio, que es la tradición sacerdotal. Y la otra viene de esas raíces pastoril y agrícola, que están más vinculadas a la fe del corazón y a la fe comunitaria profética, que a la fe del templo y del palacio. Eso está, pero hay que tener los elementos para poderlo entenderlo en la Biblia. Entonces hay textos que son esencialmente textos vinculados con la tradición del templo y del palacio, y otros con la tradición profética. La guerra y la religión históricamente está demostrado que son hermanas siamesas. La conquista de América fue una conquista religiosa. La conquista de los pueblos de África fue una conquista religiosa. Pero no solamente Occidente, también la mayoría de los pueblos africanos son pueblos islámicos. Y el Islam se lo impuso la invasión árabe, liderada por Mahoma, muchas de estos pueblos. Entonces, el islamismo también penetró a estos pueblos producto de las guerras y de las conquistas. Y tú puedes seguir haciendo un análisis histórico entre guerras y conquistas, que esa es la parte que nosotros vamos entonces a empezar a analizar en la próxima entrega, en cuanto que la tierra prometida es un asunto geopolítico y de conquista de territorios en ese momento, que va a estar condicionado por una lucha de fe
entre monoteísmo y politeísmo enfrentado, conquista de tierras fértiles frente a un pueblo que tenía una crisis de sequía y tenía una hambruna, que era el pueblo de Israel. Y es una lucha vinculada también a la familia, el tipo de familia y a la herencia de la tierra. Bien. Bueno, es un tema fascinante, esta es la primera parte. Ustedes saben que Bernardo hace unas investigaciones profundas para estos temas, así que vamos a aprender con esta exposición de Bernardo, que apenas es la primera parte. Cuando hagamos la reseña en la página, estará el documento también disponible ahí. Muchas gracias, y gracias a ustedes, amigas y amigos. Recuerden que siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.